Buenas y bienvenidos a Nevada PEP. Gracias por participar con nosotros el día de hoy. Nevada PEP es una organización sin ánimos de lucro que presta información, servicios y capacitaciones a las familias de niños con discapacidades en Nevada. Somos parte de una red de centros de todo el país que da capacitaciones de servicios a familias y profesionales. Todos somos padres de familia o parientes cercanos de una persona con discapacidad y entendemos las dificultades que los padres pueden pasar al buscar recursos e información para ayudar a su niño. Hoy vamos a hablar sobre los niños que se les dificulta prestar atención. Hablaremos de las estrategias que se pueden usar tanto en la casa como en el salón de clases. A veces el problema más grande para los niños con dificultad de atención es la vida escolar. Están emocionados por aprender, pero el que les vaya mal con las tareas y el meterse en problemas podría disminuir sus deseos de hacer las cosas bien. Se distraen fácilmente con otros niños en la clase y no son capaces de concentrarse en el trabajo. Batallan con controlar los impulsos, lo cual los puede llevar a tomar malas decisiones también. Los niños que no entienden interacciones sociales, que no tienen un éxito académico o cuyos comportamientos crean aislamientos de los demás, con frecuencia reciben solo una reafirmación negativa durante la mayor parte del día. No debería de sorprender que los niños con problemas de atención como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tenga un alto riesgo de deserción escolar o de dejar la escuela. Problemas sociales, depresión, adicción o abuso de sustancias químicas o al alcohol. El uso de enfoques de comportamiento positivo en toda la escuela puede marcar la diferencia para todos los niños. Este enfoque puede ayudar a los niños a mantener comportamientos apropiados durante el día escolar y los problemas de comportamiento se pueden reducir significativamente mediante un enfoque positivo que se base en las fortalezas. Ustedes se preguntarán qué causa problemas de atención como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, los estudios investigativos indican que la causa del déficit de atención e hiperactividad es una combinación de problemas biológicos y neurológicos. Un niño está simplemente conectado de otra manera. Los médicos creen que en muchos de los casos es una enfermedad heredada y que más de un niño en una familia podría estar diagnosticado con el déficit de atención e hiperactividad. Afortunadamente, los niños con el déficit de atención e hiperactividad a menudo se consideran perezosos, desorganizados y desmotivados o tienen problemas de comportamiento ya que se les dificulta controlar los impulsos. No cumplir con las tareas o las instrucciones en el hogar o la escuela crea una frustración para los padres de familia, los docentes y el mismo niño. Sin embargo, simplemente aprenden de manera diferente a los demás y los padres frecuentemente necesitan una ayuda especializada para lidiar con los comportamientos que no responden a los premios o estrategias comunes de los padres. Los padres también deben convertirse en defensores o intercesores que puedan explicar los comportamientos que tienen sus hijos a otras personas en la sociedad que por lo general no saben cómo tolerar las malas conductas.
Por favor, lean los folletos para obtener más información. Ahora, ¿por qué obtener un diagnóstico? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una afección médica, un problema de salud. La razón de tener un diagnóstico exacto es para poder encontrar un tratamiento eficaz para que los niños tengan éxito en la escuela, en el hogar y hasta en la comunidad. El tratamiento podría incluir medicamentos, asesoramiento para el niño y o a la familia, o intervenciones y apoyos de conducta, o como también una combinación de enfoques. Un diagnóstico también le proporciona a los padres y a los profesionales una comprensión sobre la causa de las malas conductas que de otro modo podrían considerarse como intencionales. Comprender por qué los niños hacen lo que hacen nos ayuda también a desarrollar intervenciones y enseñar destrezas. Un diagnóstico nos ayuda a entender por qué el castigar o el regañar no son métodos eficaces para tratar lo que es esencialmente un problema de salud. Las hojas de información le ayudarán a tener más información detallada. Cuando las familias se sienten culpadas, los profesores y padres de familia luchan por entender el cómo y por qué los niños hacen lo que hacen con demasiada frecuencia cuando los niños se comportan de manera diferente a sus compañeros y las familias se sienten responsables. Un padre puede ver comportamientos que se asemejan a los del otro padre y cometen el error de pensar que se debe a un comportamiento que es aprendido y no a que sea parte del diagnóstico del niño. Varias veces se les echa la culpa a los padres por no ser lo suficientemente estrictos, por ser por ser demasiado estrictos, pues, firmes, por tener o muy poca o demasiada estructura. Peor aún, las familias terminan culpándose a sí mismas o empiezan a desconfiar de la forma que están criando al niño. Cuando las familias se sienten culpadas, se ignoran las fortalezas. Esto puede llevar a que los padres no estén dispuestos a compartir información sobre ellos mismos o su familia que sería realmente útil para los maestros y otros profesionales. Muchas familias se sienten aliviadas al saber que su hijo tiene un déficit de atención e hiperactividad. Para algunos esto les da una explicación sobre el por qué su niño tiene tanta dificultad. Para otros, el tener un diagnóstico les elimina la culpa y la duda que muchos padres sienten cuando su niño se comporta de una manera diferente a lo esperado. Primero vamos a hablar de algunas ideas para ayudarles a los estudiantes en la escuela. Más adelante, presentaremos algunas estrategias que los padres podrán usar en la casa. Una comunicación positiva, continua y frecuente para familias y estudiantes. Es importante establecer una buena comunicación al principio del año escolar para planificar cómo y cuándo los padres y los profesores se comunicarán. Comunicarse y establecer una relación antes de que surjan los problemas podría ayudar a resolver cualquier inquietud. Considera el uso de estrategias como un cuaderno firmado por el padre y el profesor de la casa a la escuela. Usar el correo electrónico para entregar tareas o comunicarse con las familias. Instrucción clara y motivadora en el salón de clases. Algunas ideas serían, por ejemplo, el fomentar un ambiente ordenado. Le podría ayudar a los niños que estén desorganizados,
a enfocarse más con su atención en el aprendizaje. Es difícil para los niños prestarle atención a las tareas que son repetitivas o aburridas. Un niño puede estar motivado para participar en una actividad artística o deportiva cuando es diferente y se les permite moverse. Publicar las reglas y expectativas del salón de clase en un lugar donde se puedan ver y repasar fácilmente le proporcionará señales visuales al estudiante. Publicar y mantener un horario de clase le dará al estudiante una estructura y una comprensión de lo que viene después también. Decirle a un niño que se esfuerce más solo sirve para reforzar los sentimientos de incompetencia o les deje de gustar las actividades escolares. De una manera realista, los adultos deberán esforzarse más para hacer que el currículo sea más interesante para mantener el interés de aquellos niños que tienen dificultad de concentración. Para más consejos, por favor, lean los folletos o el folleto de adaptaciones y modificaciones escolares. Instrucciones, repetir, repetir, repetir. Las instrucciones deberán presentarse en varios formatos. Un docente podría decirle a la clase lo que pueden hacer y escribirles la tarea en el tablero, en el pizarrón, y darles una copia de las instrucciones o de pronto una copia del mismo profesor de las notas que ellos tienen. Repetir las expectativas sociales para reducir los problemas con la autorregulación, la espera y aumentar la capacidad del estudiante para adaptarse a situaciones sociales. Los recordatorios sobre las fechas de entrega de las tareas y cuándo estudiar para una prueba pueden producir resultados positivos. Sobre las tareas. El dividir las tareas en partes o secciones más pequeñas podría ayudar a que los estudiantes se concentren y puedan completarla. Tener demasiada tarea a la vez puede ser agobiante o estresante. El poder ofrecerles comentarios en cada sección de la tarea a medida que la vayan completando y calificar las actividades a diario ayuda a mantener al estudiante bien motivado. Usar una computadora también para leer texto podría reforzar y mejorar la productividad y rapidez con que se hace la tarea. Monitorear el progreso con frecuencia. Sentar a un estudiante lejos de las distracciones en un lugar donde se pueda estar vigilando y teniendo un contacto visual breve y frecuente podría ayudarles a los profesores a crear a caer en cuenta cuando se necesita ayuda y así ofrecerles una tranquilidad. Sobre las calificaciones y los exámenes, se usará un lugar tranquilo como una biblioteca o un salón de educación especial. Esto puede minimizar las interrupciones. Se permitirá que el estudiante pueda hacer el examen oral. En vez de hacerlo escrito, lo puede hacer oral. Así se le puede leer al estudiante lo que es una respuesta y dejar que el estudiante dé esas respuestas verbales. Se usará una guía de estudio y también se dividirán los exámenes en secciones más pequeñas. Se permitirá tiempo extra para tomar o repetir los exámenes o para volver a hacer aquellos problemas o preguntas que se hayan contestado mal y dar oportunidad a una mejor calificación. Se marcarán solo las respuestas correctas y la ortografía se calificará por separado. Se evitará el tomar tiempo o cronometrar los exámenes
para la mayoría de los estudiantes con dificultad de atención. Asegúrese de que se proporcionen las adaptaciones necesarias para los exámenes de todo el distrito. La participación en clase. Algunos estudiantes necesitan instrucciones de manera multisensorial para ayudarles a entender la lección o aprender el contenido. Los padres de familia y los profesores deberían saber la mejor manera en la que se aprende o la que aprende su niño. Existen algunas estrategias exitosas que se pueden usar en el salón de clase, como lo que es sentarse cerca de un compañero que sirva de mentor y motivarlos a que respondan como equipo a las preguntas que haga el profesor. Esto podría ayudarle al niño a desarrollar destrezas apropiadas para participar en clase, fomentando las técnicas de aprendizaje cooperativo para los niños buscando o compartiendo experiencias de aprendizaje en grupo, proporcionando puntos adicionales en el salón de clase para la participación adecuada en actividades, reforzando las destrezas positivas y sociales positivas, verificando la comprensión de lo que se dice o de las instrucciones de la tarea, proporcionando opciones para las actividades en clase. Pueden usar el tiempo, por ejemplo, el profesor podría decir, pueden usar el tiempo restante para trabajar en las matemáticas o para copiar las tareas de la próxima semana en el cuaderno. También diseñando una señal, una seña secreta que el estudiante pueda usar cuando necesita ayuda. Puede ser una palabra, un gesto o una tarjeta de indicación. Funcionarían lo más de bien y no llamarían la atención, causando una baja autoestima. Encontrando actividades que el estudiante prefiera hacer, sabiendo qué es lo que les gusta, podría ayudarles a los profesores a identificar y utilizar esas preferencias durante la participación de actividades escolares. Nombrar al estudiante solo cuando se esté seguro de que sepa las respuestas. Los profesores que llaman a un niño o niña cuando están seguros de que él o ella se sabe la respuesta, hace que se enfoquen en las destrezas y las fortalezas de dicho estudiante. Sobre las exposiciones, presentación de materiales. Antes de la lección, se explicarán los objetivos de aprendizaje. Se van a repartir las tareas escritas con las fechas de entrega marcadas o anotadas en la esquina de arriba. Se dividirán las tareas o se acortarán las tareas cuando sean posible. Se proporcionarán una descripción general del trabajo a largo plazo. También se introducirá un concepto a la vez. Se enseñarán o se mostrarán cómo se ve el producto final como una planilla completa. Se enumerarán los pasos de una tarea y acomodarán las tareas en orden de importancia. Se evitarán que las planillas queden amontonadas y desorganizadas. Y esto se puede hacer al bloquear, como bloquee o divida las tareas en segmentos más pequeños, cortar o pegar, corte o doble las planillas en cuartos, sextos u octavos y coloque un problema en cada cuadro. Codificar por colores, resaltando, subrayando, enfatizando la información importante en la que el estudiante se necesita enfocar. Movimiento. La hiperactividad puede distraer mucho, tanto para el alumno como para el profesor. El exceso de movimiento motriz es una característica que define a los estudiantes que son hiperactivos.
Los descansos frecuentes durante las intensas actividades académicas para liberar energía serán importantes para algunos estudiantes. Otros podrán simplemente necesitar actividades prácticas en su pupitre, en su escritorio, como tener una pelota antiestrés para apretarla, una banda elástica para la silla o de esos juguetes sensoriales. Debido a la necesidad de más movimiento para muchos niños activos, no es una buena idea retener la oportunidad de moverse durante los descansos o el recreo de clases. Los profesores y los padres de familia deberán trabajar juntos a la vez a través del equipo del IEP de su niño o del consejero de la sección 504 para garantizar que se agreguen ciertas adaptaciones o acomodaciones. Es importante responsabilizar a los niños debido a su comportamiento de una manera que les vaya enseñando cómo comportarse bien. El negar o prohibir las actividades extracurriculares apropiadas, como son las actividades deportivas al aire libre, los viernes de diversión, el día de campo o paseo escolar y el tiempo de recreo debido a no completar el trabajo académico, es un problema importante que enfrentan los niños con dificultades de atención. No hay ninguna evidencia que respalde que negarle o prohibirle a un niño el participar en estas actividades resulte en que el niño haga caso después y complete su trabajo. Entender la fuente de comportamiento. Muchos padres de niños pequeños sienten cierta ansiedad cuando se dan cuenta que sus niños no están aprendiendo como sus compañeros de la misma edad. Su desarrollo puede que esté mejor en algunas áreas y retrasado en otras. Algunos niños aprenden a caminar temprano, otros aprenden a hablar temprano y otros desarrollan conductas de autocontrol mucho antes que los compañeritos. Muchos niños con dificultades de atención son socialmente inmaduros en comparación con sus compañeros y lo seguirán siendo durante muchos años. Algunos niños aprenden a montar bicicleta más fácilmente que otros. Es importante no comparar el desarrollo de los niños que tienen una dificultad de atención con aquellos que no tienen problemas de concentración. La paciencia y la repetición son claves para que aprendan nuevas destrezas y un cambio de comportamiento positivo. Los niños con dificultad de atención tienen la capacidad de aprendizaje y aprenden por medio de la práctica. Algunas destrezas que otros niños adquieren automáticamente necesitarían ser enseñadas y reforzadas a propósito. Entre sus folletos, por favor, busque uno que habla sobre los indicadores del desarrollo del CDC para obtener más información sobre las etapas del desarrollo que los niños tienen hasta los 6 años de edad. Ponga la atención al comportamiento. Ayudarles a los niños a cambiar de comportamiento significa que los adultos primero deben encontrar formas de cómo cambiar su propio comportamiento buscando maneras de cómo enseñar positivamente el comportamiento deseado. Los niños que batallan con la atención necesitan consecuencias que les ayuden a aprender a hacer las tareas o los quehaceres, a cómo seguir las reglas o cómo comportarse de una manera esperada.
Para los niños que no se motivan a sí mismos, proporcionar consecuencias significativas es importante para el aprendizaje. Asegúrele a su hijo que lo ama y lo cuida a pesar de los comportamientos desafiantes que está teniendo. Utiliza estrategias para motivarlos a completar su trabajo, seguir reglas o hacer las tareas del hogar. Los padres a menudo tendrán que proporcionar consecuencias tangibles, como abrazos o afecto físico, recompensas especiales, golosinas, juguetes, dinero o recompensas más grandes con valor monetario para reforzar el comportamiento positivo. El castigo no enseña nuevas destrezas. Encontrar formas positivas de enseñar, reforzar y observar nuevas destrezas es fundamental para el cambio de comportamiento. Dado que nuestras vidas son muy ocupadas, podría ser difícil recordar, notar, elogiar y reforzarle a un niño cuando tenga comportamientos positivos, pero es la mejor manera de obtener resultados. Si un niño tiene problemas para controlar el comportamiento en casa y en la escuela, la primera pregunta sería ¿por qué? Para ayudarle a los estudiantes a aprender nuevas destrezas de comportamiento, debemos tener suficiente información sobre los comportamientos que necesitan mejorar, como dónde, cuándo y por qué ocurren, y qué logra el estudiante con el comportamiento. Una evaluación de la conducta funcional se le podrá pedir a la escuela para identificar cuáles serían los factores desencadenantes y así poder desarrollar intervenciones. Un plan de comportamiento se podrá desarrollar para tratar estos tipos de situaciones. Evitar confrontaciones en los pasillos, entre clases o en la clase, permitiendo que los estudiantes salgan 5 minutos antes o 5 minutos después y tengan un lugar predeterminado para poder tomar un descanso. Proporcionar consecuencias por infracciones no intencionales debido a romper las reglas y un sistema de premiación y recompensa por acordarse de traer los lápices o la tarea en lugar de castigarlos. Desarrollar intervenciones para comportamientos no deliberados, por ejemplo, darles una goma espuma que va en el lápiz para disminuir el ruido de los golpes, bandas elásticas para las sillas, velcro debajo del escritorio o una silla mecedora, tambaleante, que permita movimiento. Darle al estudiante el poder de elegir. Muchas veces esto reduce la gravedad de un incidente de comportamiento. La intervención de comportamiento les enseña a los niños a cómo controlar los comportamientos. Los profesores y los padres de familia pueden planear en lo que se puede hacer cuando aparezcan los problemas. Entonces, ignore las malas conductas que son insignificantes, que sean pequeñas. Algunas estrategias efectivas para lidiar con las malas conductas que son molestas, pero no son dañinas o disruptivas y que están destinadas a llamar la atención de un adulto, sería ignorarlas. Ignorar aquellas conductas que tiene el niño para llamar la atención, como por ejemplo, mientras habla por teléfono o se encuentra con un niño, es posible que le grite, le haga berrinche o tire una pataleta. Los padres pueden usar un reloj para mostrarle al niño cuánto tiempo tendrán
que esperar hasta que los padres se desocupen, cuelguen el teléfono en este caso. Esto también les enseñará a los niños que los adultos no les recompensarán con atención cada vez que se comporten mal. El proceso de recopilación de datos de comportamiento de la escuela se puede encontrar en el folleto de evaluación de comportamiento funcional e intervenciones positivas, lo que los padres deben hacer. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Una consecuencia es lo que sucede después de que un comportamiento ocurre. Las consecuencias negativas no es algo que un niño desee. Por lo general esperamos que un niño se comporte bien y lo castigamos cuando no es así. Algunos adultos podrían sentir que una consecuencia negativa, un castigo, es un buen remedio para un mal comportamiento. El problema es que el castigo no le enseña al niño qué es lo que tiene que hacer. Las escuelas y los padres de familia con frecuencia usan una consecuencia negativa sin caer en cuenta que el niño no las ve tan negativas. La suspensión es un buen ejemplo de esto. Si la meta de un niño no es ir al colegio o no estar en el colegio, entonces la suspensión puede ser una consecuencia más positiva que negativa. Es importante escoger las consecuencias dependiendo a lo que signifique para el niño. Si queremos que los niños se porten bien o usen comportamientos positivos, entonces esos comportamientos deberán ser enseñados y reforzados consistentemente de manera positiva hasta que se convierta en costumbre, en un hábito. El problema con el castigo es que no le enseña nada al niño sobre qué es lo que más bien debería hacer o estar haciendo, y tampoco necesariamente le reduce el problema en el comportamiento. Una buena manera de saber si la consecuencia es positiva o negativa es preguntarse a sí mismo si la consecuencia dará el resultado deseado. Uno de los errores que los padres de familia cometen con frecuencia es tardar el castigo. Por ejemplo, decirle a un niño, ay, espere que llegue su papá y verá. O espere que llegue su mamá a la casa y va a ver cómo le va. Es una de esas amenazas muy comunes, más usadas en las familias. Los niños que tienen un déficit de memoria a corto plazo podrían no entender la relación que tendría su comportamiento con este tipo de consecuencias que van a pasar en el futuro. Para prepararse para una reunión con la escuela, ahí hay unas hojas de información tituladas Planificando una reunión acerca del comportamiento de su niño. Léalas, que esto le podrá ayudar a prepararse mejor para tal conversación. Cuando los padres y otros adultos brindan consecuencias positivas, como tiempo adicional con uno de los padres, calcomanías, aumento de mensualidad o mesada, o elogios, los comportamientos se verán con más frecuencia si al niño le gusta la consecuencia. Una consecuencia positiva debería incrementar el comportamiento positivo. Cuando un niño ayuda en casa y los padres le dicen algo positivo, es muy probable que el niño les vuelva a ayudar. Los padres que le enseñan a sus niños a cómo alistar la mesa con los cubiertos, platos, servilletas, etcétera, y luego dicen cosas como, uy, me gusta mucho la forma que estás poniendo la mesa. Están ayudando a que el niño se sienta bien al practicar esta nueva destreza. Comente sobre el comportamiento con frecuencia.
Es importante que los niños aprendan la relación entre sus comportamientos y las consecuencias que han de seguir, sean positivas o negativas. La mayoría de los niños que tienen dificultad al prestar atención requieren que se les den consejos y estimulación verbal sobre cómo les está yendo a comparación de la mayoría de los niños. Responder de forma inmediata, al igual que con frecuencia, es importante. De esta manera, los niños sabrán cómo les está yendo y cuáles son los comportamientos que deberán cambiar. Si dar consejos o a lo que le llamamos una retroalimentación se ofrece como afecto físico, aprobación o recompensas como golosinas, dinero, privilegios, una economía de fichas, otorgue puntos o calcomanías cuando hay un comportamiento positivo. Si un niño se porta mal, no ganará una ficha ni se le recompensará. Es importante saber que los niños con frecuencia tienen un mayor sentido de injusticia. No es muy efectivo el quitarle las fichas que se han ganado. Deberían darse recordatorios amables para ir cambiando un comportamiento de manera positiva, diciéndoles al niño qué tipo de comportamiento a usted le gustaría ver. Si el niño se está portando mal, sería bueno recordarles o tal vez advertirles sobre las consecuencias negativas, como sería un regaño o más bien guiarlos, lo cual incluiría prohibirles temporalmente que participen en una de sus actividades favoritas como castigo. Los padres de familia deberán entender que esto les tomará varios meses de práctica, guiándoles y aconsejándoles inmediatamente y continuamente sobre los comportamientos, tanto positivos como negativos, para ver que los cambios se conviertan en hábitos o costumbres. La paciencia es una característica clave en las estrategias de cambio de comportamiento. En las hojas de información o de los folletos encontrará algo titulado Soluciones positivas para la familia. Tiene 8 excelentes consejos que les va a ayudar. Use la positividad primero. Debido a que los niños con el déficit de atención de hiperactividad se les critica con más frecuencia a comparación que a los otros niños, es importante no usar siempre el castigo como primer recurso para detener cualquier comportamiento no deseado. A los padres de familia, profesores y otras personas que tengan que ver con la vida del niño, se les deberá recordar con frecuencia la necesidad de enfocarse en las fortalezas del niño y no solo en sus necesidades. Lo positivo antes de lo que lo negativo. Esa manera es un ingrediente clave para instituir un programa de cambio de comportamiento. Entonces, paso número 1. Cuando un comportamiento indeseable sea el objetivo de un cambio, decida qué tipo de comportamiento va a querer ver. Por ejemplo, María, quiero que mantengas ambos pies en el piso mientras yo conduzco. En vez de decirle, María, quita los pies del asiento. Paso número 2. Esté pendiente del comportamiento positivo y recompénselo cuando lo vea. Dele un premio cuando vea que esté haciendo algo positivo. Paso número 3. Solo después de que el nuevo comportamiento haya sido recompensado de manera constante durante al menos una semana,
Los padres de familia o profesores deberán comenzar a castigar aquel comportamiento no deseado. Planifique con anticipación los problemas. Los padres de familia tarde o temprano se encontrarán enfrentados a un comportamiento difícil, impulsivo, tal vez perturbador o que no cumpla con las normas. Estas situaciones suelen pasar en el hogar o en lugares públicos como en tiendas, restaurantes, iglesias, hogares de otras casas de otras personas y en la escuela. Cuando este tipo de mal comportamiento, de berrinches ocurren, los padres de familia pueden que se sientan avergonzados y frustrados, especialmente si los comportamientos ocurren frente a otros. Los padres de familia sabrán cuáles son esos lugares que con frecuencia sus hijos se podrían portar mal y así podrán desarrollar un plan con anticipación para evitar este tipo de dificultades. Con un plan de antemano, hable con el niño justo antes de salir a la calle. El hablar y practicar un plan con un niño antes de entrar en un entorno que pueda ser problemático reducirá en gran tamaño las probabilidades de que ocurra este tipo de mal comportamiento o berrinche. Una de las herramientas más efectivas para reducir las conductas problemáticas fuera de la casa sería darle al niño varias tareas en las que pueda ayudar en la nueva situación. Por ejemplo, María, puedes empujar tu propio carrito de compras y usar esta lista para ir tachando las cosas que ya tengamos. O puede ser también decirle, Carlos, yo me llevaré la ropa a la tintorería, pero tú puedes poner el pago del recibo del teléfono por correo. Los niños que saben qué hacer son menos propensos a hacer lo que usted no quiere que ellos hagan. Mejor dicho, manténgalos ocupados. Desarrolle rutinas en el hogar. Una de las mejores estrategias de los padres que puedan utilizar para ayudarle a su hijo es tener consistencia en todos los entornos, con las recompensas, los castigos y las rutinas. Esto significa que los padres tendrán horarios específicos para los quehaceres o las tareas, ir a la cama, levantarse para ir a la escuela, mientras que mantener las rutinas a veces puede ser difícil, realmente vale la pena hacerlo cuando sea posible. Los niños que presentan dificultad de atención a menudo están desorganizados internamente. Las rutinas proporcionarán una estructura que les ayuda a los niños a comprender lo que sigue. Las rutinas le ayudan a los niños a organizar sus propios pensamientos y cumplir con las expectativas de los adultos. Las familias que tienen reglas en casa o reglas de la casa, cómo usar un lenguaje positivo, por ejemplo, no decir groserías o palabrotas, o ver la televisión solo después de la cena, deben asegurarse de que las reglas estén colgadas en un lugar donde sea visible, donde los niños las puedan ver. Piensen en la necesidad de instrucción. A veces cuando uno, como padre, se enfrenta a un niño difícil de manejar, uno se puede enojar o frustrar. Por lo general, los padres de familia se ponen a discutir con el niño. Algunos niños pueden sentir que la situación es injusta. Sin embargo, esto no es nada bueno y lo que logra es que el niño aprenda más bien cómo contestar mejor durante una discusión a futuro.
Los padres deberán recordar que sus propios comportamientos son a lo que su niño le está prestando atención y no necesariamente a lo que están diciendo. Usted en sí es el profesor de su hijo y la forma en que usted maneje las contradicciones o las luchas de poder, de esas luchas de poder, será la forma en que su hijo aprenderá a manejar el mismo tipo de situaciones. Mientras que todos tenemos la paciencia de vez en cuando, esto nos ayuda, perdón, esto no ayuda, solo empeorará el problema más y por lo general nos deja sintiendo inútiles. Vuelvo y le repito, usted es el profesor de su hijo o de su hija y la forma en que usted maneja las contradicciones o los desacuerdos, esa lucha de poder que tenga será la forma en que su hijo aprenderá a manejar el mismo tipo de situaciones. Los padres deberán esforzarse por mantener la calma frente al comportamiento, a veces que sea bastante terrible de sus hijos. Al fingir que son una computadora y desconectar el enchufe, contar hasta 10 antes de responder, alejarse o usar otras estrategias, es más fácil lidiar con los berrinches, las pataletas, las rabietas o los arrebatos de ira. Enseñarles a los niños a cómo responder a la frustración y la ira significa que los padres, profesores y otros adultos deberán participar en lo que se sienta inusual. No permitir que las emociones controlen las conversaciones. Al negarse a intensificar las discusiones, los adultos les enseñan a los niños destrezas de comportamiento que duran para toda la vida. Quizás el elemento más importante en cualquier programa de apoyo conductual para niños con dificultades de atención es la necesidad de cumplir con las consecuencias tanto positivas como negativas de inmediato y sin emoción alguna. No se rinda. Criar niños hoy en día significa que los padres deberán asumir una variedad de responsabilidades para las que muchos de nosotros simplemente no estamos preparados. Lidiar con tantas responsabilidades podría resultar angustiante a menos que los padres se sientan cómodos con sus destrezas de apoyo conductual y tengan otras personas con quienes puedan hablar y que les entiendan. Muchos de nosotros descubrimos que necesitamos mejorar las habilidades de manejo del comportamiento en un taller o mediante libros o capacitaciones virtuales que tratan el tema del comportamiento de los niños. Los padres nunca deberían sentirse avergonzados por la necesidad de aprender nuevas destrezas, ya que las destrezas típicas para los niños normalmente no son lo suficiente cuando un niño tiene problemas en mantenerse concentrado. La comunicación entre los niños y los adultos es algo importante para la estabilidad familiar. Al modelar una comunicación honesta sobre los sentimientos, los padres de familia pueden ayudarle a los niños a aprender cómo expresarse y a cómo lidiar con sus sentimientos y frustraciones. Al perdonarse a sí mismos por sus propios errores, los padres también les muestran a sus niños que ninguno de nosotros es inmune a tales errores, que nadie es perfecto y que pueden ser experiencias positivas de aprendizaje. Acuérdense de ponerle atención al buen comportamiento, de ignorar los malos comportamientos que son insignificantes, que son pequeños, de aconsejar
en el comportamiento y dar recordatorios gentiles para una conducta apropiada. Acuérdense de aconsejar con frecuencia. Los niños deberían oír 6 comentarios positivos por cada uno que sea negativo. Acuérdense de utilizar la reafirmación positiva como primer recurso. Acuérdense de desarrollar rutinas en casa, de tener las reglas de la casa a la vista y repasarlas con frecuencia, de planear con anticipación por si se presenta un problema. Acuérdese de pensar en la necesidad de instrucción. La mala conducta es una señal de necesidad de instrucción. Y por último, acuérdense de no rendirse, no se rinda. En su paquete encontrará una hoja de información con esta lista de 10 cosas para hacer, las cuales sería bueno que las tenga a la mano para recordarse de las estrategias que podrían ayudarle a su niño a controlarse en el comportamiento. Muchas gracias por aprovechar la oportunidad de aprender más sobre los servicios de intervención temprana. Por favor, comuníquese con Nevada PEP para obtener información adicional sobre consejos de abogacía y recursos en la comunidad, nuestros seminarios en línea, clases virtuales y grupos de apoyos semanales le darán nueva información y estrategias. Nuestro personal, quienes también son padres de familia, están listos para responder cualquier pregunta y ofrecerle el apoyo que necesita a medida que su niño vaya creciendo y aprendiendo nuevas destrezas. No se olvide de bajar el material de información y esperamos verle de nuevo en otro evento de Nevada PEP. Muchas gracias.